la historia. Sí, que ya nos tiró la historia Claro, en la nos mesa. trae la historia al presente. Yo recién en el corte estaba editando el boletín de las 12 de la noche, junto con las necrológicas, y vos te quedaste ya arrancando la conversación. Sí, no, yo escuchaba que quería aprovechar cada minuto para... vamos a presentar al doctor, al profesor, porque fue mi profesor en la escuela número 310, el señor Jorge Colauti. Buenas noches, ¿Qué tal? Jorge. ¿Cómo andan ustedes? Bien, no Ya- tan bien, pero bien. Si Ya me hablamos de fútbol, tiraste mal. títulos nobiliarios que... Vos fuiste docente mío, de Sí, historia. por supuesto, pero yo no soy profesor. ¿No? Yo he sido un docente, pero yo entré a la docencia pues soy abogado. Claro, no Bueno, por ser por- docente, sino por ser doctor. Claro, pero yo profesor, me dicen el profe, bueno, pero es un modo de decir. Yo lo acepto como Como alumno, es que claro, yo te planteo como profe, alumno. Pero yo fui tu alumno. todo el mundo me sos dice mi profesor. profe. Claro. Bueno, yo se los agradezco. Tenés la vocación de docente. Sí, por supuesto, lo he hecho con casi 40 años con esa vocación. Mañana se cumplen aniversarios de una reunión importantísima para nuestro país, ¿o no? En minutos. Y sí, claro, pero no fue la única reunión importante. ¿Fue el para puntapié inicial, se puede decir? Y no, el puntapié inicial, bueno, depende de qué punto de vista lo miremos. Para la propia revolución, el puntapié inicial ya venía de antes. ¿Qué día de mayo? El día clave de mayo Claro, es la semana el de mayo. 22. El 22. Arranca eso, tío. El 22, porque el 22 se hace el famoso cabildo abierto, donde van los vecinos de Buenos Aires. Ahí donde teóricamente French y Beruti repartían las escarapelas. Sí, y las invitaciones, sobre todo, más que las escarapelas. Las porque las invitaciones- invitaciones, hubo una truchada bastante interesante con respecto a eso también. Bueno, no sé por dónde empezamos, pero... Por donde vos quieras. No, yo te decía que el 22 de mayo es clave porque se prepara, se deja servida la mesa para el 25 de mayo ya designar a la primera Junta de Gobierno patrio, pero eso ya estaba cocinado el 22. Pero Claro, todo la empieza decisión antes. ya estaba. En realidad, acá la revolución es una manera de decir, pero cuando llegó Colón empieza. Claro, en 1500, 1400. Y claro, porque nunca estuvo de acuerdo el hombre de América en obedecer al rey, a los españoles ni a ningún rey. Entonces siempre es una historia de resistencia de los indígenas, de los criollos, de los primeros criollos, de todos quienes se sintieron americanos. Entonces, en algún momento eso ya llevaba a una explosión inevitable, porque en algún momento América se iba a independizar de España. Más allá de las circunstancias de ese momento. Claro, duró siglos el proceso. Claro, eso te iba a decir. Pero 400 años. Claro, pero lo que pasa es que se dio una oportunidad. ¿Cuál fue la coyuntura internacional que dio lugar al decir, bueno, ahora es el momento, la invasión muchachos? napoleónica. La invasión napoleónica a España, en donde ahí se produce la caída del gobierno español. Napoleón, con el pretexto de ir a Portugal, pues estaba con una guerra de todo punto de vista con Inglaterra. Bueno, esa es otra cosa, pero que confluye a esto, ¿no? Coadyuva. Allí hay un motín muy importante en Aranjuez, en España, que da lugar a la abdicación del rey de España. Claro. Que después, cuando viene Napoleón, tiene que abdicar en favor de su hijo Fernando VII. Fernando VII después, en la farsa de Bayona, Bonaparte lo obliga a abdicar en nombre de su padre. Después, todo ese mejunje da lugar a que Napoleón ponga a Pepe Botella, que es su hermano, que sería su hermano, claro. Que le decían Pepe Botella por razones obvias, porque le gustaba el vino, le gustaba chupar vino. Claro. ¿No es cierto? Bueno, ya que total nos tomamos esas licencias de decir eso. Pero sí, hubo un aparte, montón de mandatarios o primeros mandatarios alcohólicos. Bueno, sí, así no, que... un montón.
Entonces, bueno... No hay buenos recuerdos de casi ninguno. ¿Y cómo? Hasta No hay hoy- buenos recuerdos de casi ningún primer mandatario Hoy que en haya día tenido sigue problemas habiendo. con el alcohol. ¿Qué sé yo? Hoy ¿viste? tenemos una ministra. No que- sé, pregúntenle a los rusos qué pasó. Bueno, Sí. el hecho es que a más de uno le gusta chupar. Sí. Esa es la verdad. Bueno, cuando España se queda vacía de poder, aparecen las juntas en España que son provinciales para retomar el poder, para conservar el poder, poder que de ya la no corona tenía, en que la- ya no tenía el rey. Claro. Y había una junta central en Sevilla. Y un día, resumiendo, esa junta central de Sevilla cae definitivamente y el vacío de poder es total. Entonces, esta es la oportunidad. Claro, era el momento. Entre las distancias y la información, ¿qué tanto delay había como para que las cosas vayan? Porque Claro. fueron sucediendo todas las cosas más o menos juntas, Mirá, más allá de las De distancias. la caída de la Junta de Sevilla, tomó cuenta Buenos Aires el mismo, en mayo mismo, el 14 de mayo, una cosa así. Cuestión de días. Pero ya había ocurrido hacía varios meses. Claro, Ahí porque, está, ¿cómo claro. llegaba? Ese- En barco. Las noticias venían en barco. Claro. Claro, y Bueno, tiene que ser un barco que salió de allá posteriormente a que haya Claro, ocurrido, era ¿no? un barco inglés que trajo esa noticia, información. Esa información. Pero eso ya había ocurrido. eso te iba a Y preguntar. que Hoy- había que creerle. Ahora es- Inglaterra en aquel momento jugaba ¿Qué alguna papel? cuestión para incentivar No, Inglaterra ese siempre lo hizo. fraccionamiento, A Inglaterra la toda independencia. Bueno, pero a Inglaterra le convenía. Por algo vino en 1806, 1807. Inglaterra estaba en medio de la revolución industrial. Claro, Había un exceso de producción que en algún una lado demanda tenía- de materias primas Claro. que sí o sí y necesitaba. en algún lugar tenía que colocar la producción Inglaterra. Claro. La economía muchas veces moviliza estas cuestiones de guerra entre países. Cuando no siempre, ¿no? Sí, sí, moviliza. Bueno, el hecho es que esa noticia llega a Buenos Aires y entonces ahí, bueno, muchachos, esta es la No hay nuestra. rey, no hay rey. No hay nadie allá. No hay rey, no hay rey. No hay rey. Entonces, bueno, ¿qué se hace? Bueno, hay previamente allí una serie de conversaciones entre los patriotas que se encaminan a decirle al rey que se las al virrey que se baje, Claro. se las tome. Hay que reemplazarlo porque hay un vacío Como el de virrey poder. no tiene a quién responderle, Claro. Y no. la soberanía, bueno, en el absolutismo el soberano es el rey y el Claro. poder se lo da a Dios. Sonamos. Sí. Pero Con mientras eso no haya sonaba. rey, Ahí no hay nada para claro, decir. A Dios no se le habló discute, pero si entre no hay entre rey, el heredero de él y se termina. Claro, el Bueno, hijo, el hijo. pero el hijo. acá hay influencia de ideas nuevas que son las ideas liberales. las ideas liberales de la Revolución Francesa. Claro. Entonces los más revolucionarios, Moreno, Empieza a Castelli, existir ahí la concepción de Estado-Nación, cosa Bueno. que hasta el momento no existía. Acá aparece la doctrina de la retroversión de la soberanía. ¿A dónde reside la soberanía? En el pueblo. Claro. Eso viene de la Revolución Francesa. Y no en el Dios. pueblo. El pueblo que hace un pacto social para organizarse, Claro, para cede decir, derechos. desde acá hasta acá es nuestro. Claro, cede derechos para tener más derechos, para vivir en comunidad. Pero eso lo resuelve el pueblo, el poder es del pueblo. En cambio, hay un... El poder era de Dios anteriormente. Claro, y hay otra teoría similar, que es la de Suárez, que esa soberanía del pueblo no es original, sino que viene de Dios. Claro. Desemboca en lo mismo, pero el fondo de la cuestión ya es religioso. Sí, sí, Y- pero una cosa es religioso detrás del pueblo y otra cosa es religión detrás de una familia. No era antipopular claro, eso. claro, no es una Pero sangre tenía otro azul. fundamento. Mm. La gente que estaba influida por la Revolución Francesa, en principio eran antirreligiosos. Sí, Claro, ya no creían en Dios. Por principio ya eran así. Bueno, entonces, afuera de micrófono hablábamos de que en ese trámite de, bueno, vamos a hablar con el
con Cisneros. Claro. Y se hicieron varias delegaciones, uno hablar con Cisneros, otro hablar con otros funcionarios. Que se vaya por las Ah, buenas. decirle Cisneros en esa semana, ¿dónde se encontraba? ¿Buenos Aires o...? No, estaba en Buenos Aires. Estaba en Buenos Aires. Cabildo. Bien. Un día, era sordo, dicen, hay una anécdota, dicen Ajá. que era sordo. ¿Sordo Y- totalmente o No, escuchaba? total, no escuchaba nada. Nada. Entonces, una vez, fueron, en esos días, fueron a golpearle la puerta porque querían hablar con él y no le dio bolilla. Claro, si no Le escuchó la abrieron puerta. la puerta de prepo y estaba jugando a los naipes con la gente de él. Pero él no había escuchado que le golpeaban la puerta. Bueno, era sordo. Bueno, Claro. era sordo en todo, en definitiva. Bueno, el hecho es que lo presionaron tanto Saavedra, Castelli, Moreno. todos los muchachos que fueron a verlo. Bueno, hizo todo lo posible para salvar el gobierno y que no cayera el gobierno. Porque le estaban diciendo, usted se tiene que ir y nosotros vamos a resolver quiénes los van a suplantar. Sí, hasta ese momento lo extraño es que es un pedido. Ni siquiera demasiada fuerza, es andate. No hubo sangre en la Claro, por eso Revolución es de un Mayo. pedido. Claro, no es fue un una pedido. revolución sangrienta. No fue una revolución sangrienta. La sangre empieza a correr a los pocos meses en Suipacha. Cuando se empieza a discutir qué hacemos con lo que hicimos. Bueno, cuando Claro. Y ahora, Cuando se fue Cisneros. ¿Qué hacemos? Claro, empieza a correr sangre cuando los españoles dicen, bueno, acá hay guerra. Claro. Esto no lo aceptamos, porque Claro. vuelve el rey, pero nosotros no vamos a aceptar. En Suipacha ya, ese mismo año, al final del año, ya es la primera batalla. Bueno, volviendo para atrás, hay una serie de trámites antes del 22 que, bueno, llevan a... La presión fue tan grande que Cisneros debe admitir, en definitiva, que tiene que llamar un cabildo abierto para resolver qué se hace. Él no renuncia en ese momento, pero el acuerdo es que se llama un cabildo abierto para que la gente, los vecinos de Buenos Aires, que los vecinos no eran todos, sino A gente- eso es donde iba a apuntar. El cabildo. ¿Quiénes son los que asistimos al cabildo? Bueno, al cabildo abierto. Claro. Porque el cabildo abierto es una asamblea de cierto sector social considerado como vecinos de la ciudad. Clase para media resolver- alta que tenía una Sí. participación activa económica. En... Sí, digamos, vamos a tomar unos mates. Sí, por favor, estamos para eso. Sí, Para- Nos faltaron los Si bizcochitos. quería Bueno. agua también. Mirá, entonces el cabildo abierto es para discutir si el virrey se va o no se va. Claro. Bueno, la gente que concurre es gente que ha sido invitada y no se invita al que vende la mazamorra por la calle. Se invita a los comerciantes, militares, Claro, lo que tenían los vecinos. política económica activa dentro de la ciudad. Claro, no es del todo democrático eso, pero hay que ubicarse, hay que ponerlo en contexto, y Sí. eso era así. Sí, entendamos que no había, digamos, quienes se educaban pertenecían también a un segmento social y económico que eran a su vez Bueno. los que sabían leer y escribir, quienes podían Sí. también participar de este tipo de Seguramente discusiones que, No íbamos a ver ningún negro esclavo. claro que sí, claro. Dentro de los invitados había quienes querían que se vaya y quienes no. Bueno, exactamente. Con la Allí famosa viene un grieta. poco, dicen, la manipulación que hacen, porque las invitaciones la hace el cabildo, pero después la reparte la gente de la revolución. Y el imprentero... Quien maneja a los empleados maneja los votos. Sí, y Maneja las invitaciones, maneja el aparte voto. el que maneja la imprenta. Claro. Porque Donado, que era el que tenía la imprenta y que imprimía Las invitaciones. y los muchachos le dijeron, mira, no lo invité. A este no, a este sí, claro. Claro. Y manejaron un poco. Es la forma de controlar el voto. Bueno, y están buenos los cimarrones, ¿eh? ¿Están buenos? Ajá. Sí, esto se tomaba ya en aquella época, ¿eh? Cimarrón El mate viene- ya- Algún día Cimarrón- vamos a hablar de la historia del mate. Cimarrón Eso. viene de Brasil. Y el cimarrao. Cimarrón. Sí, señor, sí, sí. Bueno, el hecho es que llegamos al 22 de mayo y allí ¿se va o no se va este muchacho? Bueno, el obispo Lué, muy caracterizado cura obispo de ahí de Buenos Aires, dice que no puede irse, porque No es mientras necesario. exista un pedazo de tierra en España,
libre de la invasión de Napoleón, o un español solo aquí en América, es suficiente como para que allí descanse el poder de España. Y allí aparecen los muchachos con Castelli hablando de la retroversión de la soberanía. No, acá no está más el rey, la soberanía, el poder real vuelve al pueblo y el pueblo decide lo que hacer. Sale otro a retrucarle, porque el debate tenía mucho nivel jurídico, político. Sale otro a retrucarle. No estaban diciendo ninguna boludez tampoco, no, para no hay discutirlo. un realista que dice, sí, está todo bien, pero Buenos Aires no puede disponer por el resto del territorio del virreinato. Claro, entonces entendamos que para el norte del virreinato es donde estaban la movilización más social y económica. Bueno, estaba todo el virreinato, pero no participó el virreinato. Claro. Fue una cosa hecha en el momento. Entonces, en definitiva, fue Buenos Aires el que tomó los hilos, las riendas de la revolución. Claro. Entonces, dicen, no, hay que consultar a los pueblos del interior, hay que llamar a los pueblos. ¿Sabés lo que cuántos meses iban a pasar? Claro, Mientras tanto se especulaba a ver qué pasaba en España. Bueno, pero si yo soy pro-realista en ese momento, lo que intento es dilatar decisiones. Claro, patear la pelota para adelante. Pero aparece Juan José Paso, un hombre muy aplomado, muy ceremonioso, y saca una carta que es más bien del derecho civil, que es la gestión de negocios ajenos. O sea, que dice, sí, está bien lo que dice usted, pero nosotros asumimos en nombre del interior, de los pueblos del interior, bajo esta doctrina que es la representación de esos pueblos que después tendrán que ratificar, pero sí. Mientras tanto la decisión que tomamos hoy es válida, porque asumimos la representación de los negocios del interior. Claro, pensemos, Buenos Aires en ese momento, como hasta hoy, el puerto. Todo lo que salía de acá pasaba por ahí. Sí, claro, sí. Todo lo que salía de los españoles y después también. Claro, por eso. Todo lo que pasaba por acá salía por ahí. Entonces, sí o sí había una relación ahí de intermediación de Buenos Aires con el interior. El puerto es todo un tema. Porque aparte los negocios de Buenos Aires son del puerto. Sí, todo el comercio internacional se derivaba por el puerto de Buenos Aires. Eso es una larga historia que lleva muchísimo tiempo resolver y estimo que todavía no está resuelto del todo. Pareciera ser que no. Salvo en los papeles. Bueno, el hecho es que la cuestión se vota y por amplia mayoría se decide que el rey tiene que irse. Bueno, ¿y quién lo reemplaza? Entonces, momentáneamente, es una postura de Saavedra, momentáneamente es el cabildo el que asume la responsabilidad de suplir el virrey hasta tanto se forme un gobierno propio. Bien. Que eso debía llevar algunos días. ¿Y el cabildo quién sería? El cabildo, aquellas personas que estaban dentro de la reunión. No, las autoridades, los integrantes del cabildo naturales eran otros, que por supuesto formaban parte de la discusión. Formaban parte del gobierno, algunos se hacían los tontos, pero no iban a dejar en el cabildo definitivamente la cuestión, sino era una salida para permitir el tiempo necesario para elegir una junta. Y los cabildos eran parte de la colonia, o sea que eran instituciones coloniales los cabildos. Eran instituciones coloniales de carácter local, claro, como un ayuntamiento, una cosa así. Que respondían, por supuesto que estaban al virrey, cuando era un virreinato, como en este caso, respondían al virrey. Bueno, entonces la situación quedó así. El virrey se tiene que bajar, asume el cabildo y fue tan rápido que ¿cuánto duró? 3 días. Claro. El 25 ya tenían la Junta Armada y ahí es donde en el 25 se formaliza y entonces decimos, hoy tenemos el primer gobierno patrio, integrado por todos los que conocemos nosotros.
medio entreverados políticamente, pero todos con el objetivo de la revolución. Todos con el mismo objetivo, pero entre ellos... Y no objetivo todos de la tenían- revolución, no el mismo objetivo, no la misma revolución Claro, todos. claro. Digamos, no todos pensaban una misma No revolución, todos- sí todos pensaban La los revolución. métodos no eran los mismos. Claro, Entonces, ni el por destino. eso afloran ni el destino. Sí. muchas diferencias que nosotros creemos que son a lo mejor actitudes antipatrióticas. No, no lo son. No, lo son. porque hay que ponerse en el contexto para evaluar eso. Decíamos ¿viste? recién, fuera Sí. del micrófono, que cuando se produce un hecho de esa naturaleza, hay diferentes opiniones, Claro. diferentes variantes, vertientes políticas que confluyen en el objetivo, pero después entran a discrepar en algunos métodos, Claro, en matices. algunas conductas. Como decíamos recién, Moreno y Castelli, si tenían que fusilar, fusilaban. Claro. No andaban con vueltas. No andaban con vuelta. Y otros no tenían ese estilo. Claro. Bueno, entonces hubo muchos. La historia argentina es así, un poco de ir, venir, adelante, para atrás, para el costado. Bueno, el hecho es que se pudo llegar a esa conclusión, y el 25 es cuando se da el fruto de una siembra que venía de hace siglos, pero que concretamente se había empezado a madurar el 22 de mayo. Ahí es Por donde- eso la importancia de la semana de La mayo. semana de mayo. Incluso antes del 22, después que llega el barquito inglés con la noticia, ya la movilización empieza entre los muchachos. No iban a buscar el mazamorrero o la mazamorrera, Claro. o el vendedor de empanada. Se reunían los muchachos, abogados, algunos militares, los capos. Claro. Y dijeron, acá está la oportunidad. Y armaron todo el debate, que después confluye naturalmente, o no tan naturalmente, en el 25 de mayo, y decimos, hoy tenemos, y ahí aparecen todos los cuadritos que conocemos, con los paraguas y todas esas cosas. Que entonces deberíamos decir, el 25 de mayo no solo no empieza ahí, sino de que tampoco termina ahí, No, porque no. es ese momento, es el puntapié inicial Sí, señor. para una nueva etapa que comienza Sí, en nuestro país. Es un jalón, es el primer mojón. Claro. El primer Claro. mojón. A partir de allí comienza un proceso que tiene que desembocar de alguna manera, sí o sí, indefectiblemente, en la conformación de un país, de un Estado, porque si no quieramos nada. Claro. Ahí está el punto. De un Estado. Y ahí es donde entran las distintas variables. Bueno, que entonces, veníamos ¿qué hay charlando. que hacer? Lo primero que hay que hacer, que no se hizo el 25 de mayo, que se intentó hacer en la Asamblea del año 13, es declarar la independencia. Claro, porque hay una confusión que hablábamos antes del aire, de esto de que por ahí dice 25 la de gente, mayo, 25 9 de julio del es la 16. Claro, no es la Son independencia. dos cosas 1810 distintas. no es la independencia. Eh, Pasan un montón de cosas hasta que llega la independencia. Claro. Pero es el ¿Cuántas puntapié cosas? inicial, claro. Claro. Es el mojón Por donde se eso es dice, tan acá importante. hay que generar un país. Es una manera el 25 de mayo de decir, bueno, de aquí en más somos libres. Claro. No nos tiene que mandar nadie, nos autodeterminamos nosotros. Claro. Esto es nuestro. De aquí en más somos nosotros. No hay ni rey ni magoya que influya. Pero tenemos que organizarnos. Claro, ¿qué hacemos con esto? Bueno, ¿qué hacemos con esto? Viene la Asamblea del año 13 con el objetivo fundamental de la Constitución, primero de la independencia, después de la Constitución. No se logra, se fracasa. Hay otras cosas muy importantes en la Asamblea. Bueno, Sí. será motivo Sí, de pero otra charla. así todo también es otro mojón que se Otro pone, mojón que a su vez abre la muy- discusión a después Prueba y error. 40 y Muy pico de años importante. más para después tener la primera constitución, pero Hasta que llegamos al 16 con que San Martín ya les puso el cuchillo a donde sabe vos, donde Claro. saben ustedes. Muchachos, acá si no, yo no puedo iniciar la campaña libertadora representando a nadie. Claro. claro, Bueno, entonces en el 16 vino eso. Y después hubo que esperar hasta el 53 para tener una constitución. para tener... Y después hasta el 62, Para porque hubo ese ratificarla porque lío con Buenos Aires Pavón no- en el medio, Claro. que la Confederación por un lado, Buenos Aires por el otro, hasta que en el 62 asume el inefable Bartolomé Mitre como Y- primer presidente de la Argentina unificada. Claro. Entonces, del 10 al 53, 43 años, ¿Sí? con un montón de cosas en el medio. Y hoy todavía no zanjamos la discusión de qué constitución queremos, creo. No, yo sí,
Yo la que quiero es esta. ¿Sí? Sí, la que tal y quiero, como está. es la que, sí, la que quiero es esta. Ahora, en el armado político del país, una república, una democracia republicana, Sí. con una estructura federal, con una distribución del poder federal. El problema empieza a fallar, sobre todo en lo que se hace con la economía, que a veces choca con la Constitución. Claro. Y con decisiones políticas que también chocan con la Constitución. O sea, la culpa no la tiene la pobrecita Constitución. No son los papeles, sino las personas. Y nosotros estamos haciendo las cosas desde hace mucho tiempo de una manera que choca bastante con esa ley fundamental. Yo no quiero tocarla demasiado a la Constitución. Lo que quiero es que nos toquemos nosotros. Y para esto hay que escuchar a Mariano Moreno lo que dijo. Me lo traje escrito. Por favor. Estaba viendo ese Me papel, encanta porque es largo. Pero esta es la piedra angular Por favor. de la responsabilidad que tenemos que asumir en aquella ocasión, ahora y después. Y si no entendemos lo que dijo Moreno, no nos va a ir del todo bien. Si los pueblos no se ilustran, si no vulgarizan sus derechos, si cada hombre no conoce lo que vale, lo que puede y lo que se le debe, nuevas ilusiones sucederán a las antiguas. Y después de vacilar algún tiempo, entre 1000 incertidumbres, será tal vez nuestra suerte mudar de tiranos sin destruir la tiranía. Esa es la clave del asunto. Hay que vulgarizar el conocimiento, eso me gustó. Hacerse... Que eso significa que, educarse, el pueblo se lo apropie. Educarse, Claro. instruirse, hacerse ciudadano conociendo sus derechos y obligaciones. Cuando nosotros construyamos ciudadanos, vamos a dejar de tener los problemas que tenemos desde hace mucho tiempo y que hoy seguimos teniendo. Porque lamentablemente la construcción del ciudadano en la Argentina, de acuerdo como yo lo veo, es una obra inconclusa. Y tal vez haya fracasado y haya que empezar de nuevo. Hasta que no construyamos ciudadanos conscientes de ellos mismos, de nosotros mismos, cambiaremos de gobierno. Pero va a ser muy difícil cambiar como estamos. Pero el que viene Va a ser será más o una menos. ilusión y nada más. Muchísimas gracias, Jorge. No, por Muy favor. bueno, Siempre Jorge. iluminándonos. Gracias Sí, sí, a sí. Mariano Gracias, Moreno y me a gustó. Castelli, Mariano a todos los Castelli. muchachos de aquella época. Nos volvemos a encontrar para otra Bueno. situación histórica. Cuando Muchas hay gracias. algo histórico va a estar presente. Muchas gracias, muchas El gracias. profe. Ya volvemos.